un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevistas. Saludamos a nuestro querido y admirado amigo, el profesor Alexis Alzuru. Profesor Alzuru, un gran abrazo, un saludo muy cordial de parte de todo el equipo de nuestro programa por todos los medios y de Radio Caracas Radio para usted. ¿Cómo está todo por allá? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues bueno, por acá, bien, gracias a Dios. Gracias. ¿Ustedes cómo están? Hola Erika, ¿y el equipo cómo está? Sí, te está saludando el profesor Alzuru. Bueno, profe, la última vez que conversamos, yo anoté algunos lapsos de un resumen que usted nos hizo de cuando comenzó todo esto. Y corríjame si estoy equivocado, si me estoy saltando algo, porque en los años en que anoté no sé si es algo preciso. Pero cuando esto arranca con Chávez, usted nos explicó en una oportunidad que se pasó de la democracia popular a la democracia populista. Avanzamos en el tiempo y nos ubicamos luego en el 2007, donde usted nos habló de un autoritarismo competitivo en la lucha por el poder. Transcurre otro lapso y nos ubicamos en el 2013, donde usted nos decía, bueno, ya aquí no hay democracia y hay un autoritarismo hegemónico. Se crea la propia oposición, el régimen, con elecciones y con negociaciones. Y después en el 2017, que bueno, ahí controlan la conflictividad social y se quedan con todo. Sin embargo, nosotros colocamos un tuit después de una conversación que tuvimos cuando lo invitamos al programa de hoy y colocamos una interrogante. ¿Cómo vamos a salir de esta tragedia si la agenda de Maduro está concentrada en llegar a 2030 y los planes de la oposición se quedaron enredados y enterrados en el 2019? Y la cadena de ayer de Maduro fue aún mucho más evidente cuando hablaba en los términos de la proyección de su mandato hasta el 2030, profe. ¿Por dónde comenzamos a desmenuzar esto en la agenda de Maduro y en la agenda de la oposición? Bueno, por el resumen que hiciste, que está perfecto, por el esquema que hiciste respecto de la evolución que ha tenido el chavismo. Ok. Solo para recapitular lo que tú dices, cuando uno observa estos 22 años que tenemos de chavismo en Venezuela, pues hay una conclusión que es obvia. En Venezuela, hoy día hay gente que habla de una transición, pero es que nosotros hemos pasado distintas etapas de una larga transición de la democracia a un autoritarismo que yo no diría competitivo. No sé si lo llamé en ese momento de esa forma, pero si lo llamé de esa forma me corrijo, porque lo que tenemos claramente es un autoritarismo, digamos, panóptico. Es decir, un autoritarismo que se ha ido reacomodando para vigilarte, para controlarte y para denigrarte y someterte. De modo que en Venezuela hablar de una transición a mí me parece un eufemismo, porque es que tenemos 22 años en transición, en una transición que ha vivido distintos capítulos, con distintas consecuencias y efectos. Y desde el 2013 para acá comenzamos una profundización de esa transición con el gobierno de Maduro. Dejamos, digamos, una aproximación, un proceso que cada vez era más obvio, que avanzábamos de manera acelerada hacia un autoritarismo, y con Maduro, pues en 8 años de gobierno que tiene, pues hemos concretado ese autoritarismo, ha tomado forma institucional, ha tomado forma social, ha tomado forma en términos de políticas sociales y políticas públicas, ha tomado forma en términos de normas y un sistema de leyes.
Entonces, aquí no estamos hablando, no podemos seguir hablando de transición porque estamos ya en un modelo que tiene muy poco que ver con la democracia que teníamos en el año 98 o 99. Es que era una democracia con todos los vicios y con todos los problemas que teníamos. Ciertamente, eso no se puede desconocer, pero tenía unas instituciones, tenía unos principios, tenía unas reglas de juego que estaban operando. Pues el modelo que tenemos hoy día no se parece en nada, en absolutamente nada, con lo que teníamos hasta el año 99 cuando llegó Chávez. Sí. Entonces, la verdad que podemos hablar, si acaso podemos hablar, es de la aspiración de los venezolanos de avanzar, de dejar atrás un modelo autoritario para avanzar hacia un proceso democrático. Pero habría que reconocer como premisa que ya hubo una transición, hay una transición y hay un proceso de consolidación, ya no solo de transición, sino de consolidación de un modelo autoritario, de autoritarismo panóptico, o si tú quieres, una democracia, una dictadura cada vez más perfilada, más tallada, más definida. Claro. Ahora bien, la agenda de Maduro es una agenda que comenzó a tomar un rumbo muy claro a partir del año 2018, pues ha sido una agenda que cada vez está más clara para los venezolanos. Una agenda que no se ha detenido en una confrontación solamente con la oposición. Ese ha sido un punto de su agenda, pero no el único. Digamos que la agenda de Maduro tiene objetivos concretos. Y en esta fase, en este tramo, tiene dos objetivos muy puntuales. Los ha esbozado, los ha formulado y está trabajando en ellos desde hace tiempo. Tiene un objetivo 2024, él mismo lo ha reconocido, que es su reelección como presidente, y un objetivo 2030, bien sea para reelegirse en ese momento o bien sea para dejar a su, digamos, tutelado en el año 30. Pero son objetivos puntuales. Fíjate tú una cosa interesante, porque cuando tú revisas la agenda de Maduro, más allá de las confrontaciones puntuales del día a día o de ese forcejeo que él se desarrolla en la política normalmente, que es un forcejeo que se da en democracia y se da en este modelo de manera mucho más cruel y mucho más brutal, pero más allá de ese forcejeo, hay objetivos muy concretos para la preservación y la retención del poder. Pero cuando tú ves del lado de la oposición, tú lo que ves es una agenda que va, digamos, cambiando según las circunstancias. Es una agenda casuística. Con el agravante, claro, cuando tú tienes una agenda meramente casuística, tú no tienes objetivos estratégicos, no los puedes tener. Tú estás ocupado en el día a día. En el según vaya viniendo, vamos viendo. Maduro no está en eso. Maduro está en objetivos estratégicos. 2030, 2024, 2030. Son objetivos de preservación al poder y en función de esos objetivos él va trabajando. Por ejemplo, él permitió el revocatorio y sustrajo el revocatorio. Él administra los tiempos, administra la agenda, mientras que la oposición está en permanente ejercicio de apagar fuego, ese fuego que se le va prendiendo día a día. En una Venezuela que está caotizada, obviamente si tú no tienes una agenda estratégica para enfrentar a Maduro, a ti no te queda otro camino que ir apagando fuego día a día. Y una gran evidencia de esto de la agenda de la oposición que se quedó en el 2019 era el recordatorio que hacía Erika en el Está Circulando de ayer cuando colocamos un video de Guaidó a propósito de haber cumplido 3 años de la autoproclamación que hizo Guaidó y del Estatuto de la Transición, etcétera. Y entonces Guaidó de nuevo llama a la gente a la calle el 12 de febrero, pero pareciese que no está al tanto de que han transcurrido 3 años que él ha perdido y que él ha votado cuando tuvo esa oportunidad de lujo y ese liderazgo que se diluyó y que hoy no lo tiene, pues, ¿no?
Entonces, es impresionante. Usted ve, no sé si lo vio, esas declaraciones de Guaidó que, claro, que dan pena. Es impresionante todo, porque es la misma agenda. Fíjate, tú tienes una oposición que sigue preguntándose si es viable votar o no votar, si es viable sacar de un plumazo o no a Nicolás Maduro, si es viable retomar o no la calle, si es viable, si el gobierno de transición que eligieron hace 3 años es un gobierno viable o no, y si se deben unir o no. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esa agenda que pudo tener algún valor hace 3 años siga vigente hoy cuando Maduro está en otra cosa ya? Bueno, eso para mí tiene 2 explicaciones. Tiene varias, pero digamos, hay varios factores que pueden explicar ese asunto, esa parálisis, por así decir, de la oposición, de esa agenda de la oposición que no evoluciona. Yo creo que uno de los asuntos que yo veo, que quisiera observar acá, es que tú tienes una oposición, Mingo, que ha estado negada desde hace muchos años a permitir el ejercicio crítico dentro de su propia organización, dentro de su propia estructura. Y eso eso tiene varias consecuencias. Una de ellas es que, fíjate, el ser humano, Mingo, está diseñado, yo te lo he dicho en varias oportunidades en tu programa, el cerebro del ser humano está diseñado para tropezar de manera indefinida con la misma piedra, a menos que haya un ejercicio crítico de manera intencionada. Y el ejercicio crítico significa escuchar aquello que no se quiere escuchar, ver aquello que no se quiere ver, atender los argumentos que no se quieren atender. Y si algo tú ves en el caso de Guaidó, por ejemplo, cuando él convoca una marcha, cuando él convoca esa marcha, eso te indica que él no está escuchando lo que no quiere escuchar. Él solo está escuchando lo que su cerebro le permite escuchar, porque él metió entre paréntesis, él sacó del juego cualquier factor crítico a lo que él percibe, escucha y entiende. Entonces él no ha entendido, por ejemplo, que cuando no lo ve, él puede ver las encuestas, pero su cerebro no le permite revisar en detalle lo que están diciendo las encuestas. ¿Y qué están diciendo las encuestas? Bueno, que su apoyo popular está por debajo de Maduro. Eso es increíble, como una persona que tiene un apoyo por debajo de Maduro va a hacer un llamado a la calle. Eso es algo realmente impensable. Pero es que él tampoco está escuchando, o sea, no escucha un argumento cuantitativo, que los argumentos cuantitativos tampoco es que son demasiado sofisticados para entenderlo, basta ver los porcentajes. Pero es que Guaidó tampoco se ha dado cuenta que tiene un gobierno tan ilegítimo como el de Maduro, tan corrupto o más corrupto que el de Maduro. Entonces tú dices, bueno, eso es lo que dicen los datos, eso no lo digo yo. O sea, los datos de la corrupción del gobierno de Guaidó los ha puesto sobre la mesa Julio Borges, que era su canciller. Los ha puesto sobre la mesa los diputados de su asamblea. Es decir, cuando tú tienes una oposición liderada por una élite que no está escuchando al país, que no se está escuchando a sí misma, y que no está escuchando ni atendiendo los argumentos que le están poniendo sobre la mesa, gente que tiene información concreta sobre lo que está ocurriendo en términos económicos, en términos sociales, pues la consecuencia va a ser palmaria. Sí, vamos a hacer algo. Van a tropezar indefinidamente con la misma piedra. Aquí le están preguntando, que es una pregunta muy lógica, para Alexis Alzuro, entonces, ¿cuál es la verdadera razón del apoyo internacional a Juan Guaidó? Eso vamos a dejarlo para la próxima parte, además de seguir analizando este contraste impresionante que está colocando hoy acá el profesor Alzuro, de Maduro montado en una agenda que ya va por el 2030,
mientras la oposición se quedó en el año 2019. Pero eso será en momentos porque vamos a identificar un intervalo y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública por todos los medios, conmigo. Antes de hacer la publicidad correspondiente a este bloque, quiero agradecer a mi amiga Yadira Rodríguez, que tiene unos cuantos años al frente de este emprendimiento maravilloso que se llama Ají Cotoperí. Ustedes en el Instagram pueden buscar Ají Cotoperí, así como me están. Ustedes saben que yo soy un amante del ají dulce. Tan es así que los equipos deportivos de Venezuela que se llaman Vino Tinto, yo he sugerido que cambien el nombre a Ají Dulce. Bueno, aquí ella me ha obsequiado ayer y lo fui a buscar a su casa, ají amarillo, pasta picante suave y ají rocoto picante medio. Esto es una ricura, esto es una delicia y ustedes consiguen estos productos en los mejores supermercados y en las mejores tiendas de delicatessen. Gracias, mi amor, por este obsequio riquísimo que lo voy a disfrutar. Hablemos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. En su Instagram, @bpterrazas. Y allí colocan todos los días una historia donde usted se puede organizar dependiendo de cómo va a ser el servicio del surtido de la gasolina. Y quiero que conozcan la tienda de conveniencia donde encuentran absolutamente todo para su carro. Y el mensaje institucional, no podemos dejar de decirlo, es para las damas hoy una vez más. No te maquilles, chicas, si estás manejando. No te maquilles si estás manejando. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio clase aparte. Amigos, Pastelería del Corso. Ustedes conocen la pasta seca de la Pastelería del Corso, porque la gente dice que, bueno, yo la conozco, la pasta seca de almendras, la pasta seca de mantequilla, la pasta seca surtida, los bombones de chocolate. Bueno, eso es un obsequio maravilloso. Si usted va a una merienda, por ejemplo, se puede pedir, y es por peso, pasta seca de almendra, de mantequilla, surtida. Bueno, déjenme decirme que la almendra es un ingrediente importantísimo en el trabajo de nuestros maestros, chefs, pasteleros de la Pastelería del Corso. Del Corso, usted sabe dónde está, en la Trinidad, y colóquese en su Instagram para que tenga detalles de todo lo que ofrecen. 945-8497. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Bueno, todos los días yo les recomiendo el KN95. KN95 que viene en esta presentación, es decir, aquí lo tengo negro, pero usted lo tiene gris y lo tiene blanco. Safe Work de Produzca. Estoy hablando de Produzca. Esto usted lo puede comprar por bultos y sale mucho más económico porque hay un descuento por volumen. Esta mascarilla KN95, he leído algunos reportes recientes que es la más segura para evitar el Omicron. He visto trabajos serios sobre este particular. Y usted cuenta con Produzca. Sin ningún compromiso, www.produzca.com o en su Instagram @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Es una pregunta recurrente que dejamos con puntos suspensivos. ¿Cuál es la verdadera razón del apoyo internacional para el profesor
Alexis Alzuro, doctor en ciencias políticas, filósofo, profesor universitario, que hoy es nuestro invitado y está dando una clase con relación al régimen y a las oposiciones. Y Erika tiene un resumen también de inquietudes que están en los diferentes chats, tanto en Mingo Blanco TV como en el de Radio Caracas. Profesor Alzuro, María Macei le comenta, esa es la estrategia del régimen comunista, agudizar las contradicciones del enemigo, pero en Venezuela el enemigo es su aliado en fechoría, o sea, una gran mafia. Por aquí también tenemos otra pregunta del señor Luis Alfredo, no, aquí está, Juan Santos. Pregunta, después de 22 años de mentiras y traiciones, ¿usted cree que existe una verdadera oposición? No tenemos una verdadera oposición, todos son cómplices, todos coinciden. Y quisieran una reflexión de usted sobre ese referéndum revocatorio de mañana, Ajá. basado un poco en lo que usted comentó en nuestra última entrevista, sobre las elecciones del 21 de noviembre, en la que, si mal no recuerdo, decía que si numéricamente la oposición hubiese participado, Unida. Maduro hubiese perdido. Entonces le preguntan si mañana, con este mismo CNE, ¿usted cree que de activarse el revocatorio, Maduro recibiría... Pudiera ser revocado. Pudiera ser revocado, exacto. Creo que el revocatorio murió al nacer, para decirlo de alguna manera. Fue asesinado, por así decir, por el CNE, lo cual era un asunto predecible. Ahora bien, para responder de una manera global las preguntas, fíjate, Mingo, para que el ser humano no puede ver, no puede entender y no puede modificar su visión a menos que de manera intencionada cada persona haga un ejercicio crítico respecto de su propia conducta, de sus propios hábitos, de su propia manera de ver las cosas y de entenderlas. Eso es un ejercicio complejo, pero a menos que tú lo hagas, tú vas a repetir de manera indefinida a lo largo de tu vida la misma conducta y vas a tropezar con la misma piedra y vas a cometer los mismos errores a lo largo de la vida. Por eso hay gente que termina su vida, 60, 70, 80 años, cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque no hizo un ejercicio crítico respecto de sí mismo. Eso es lo que no ha hecho la oposición durante 22 años. En consecuencia, eso te lleva, entre otras cosas, más allá de las que he dicho, en el caso de la oposición, a dos asuntos que son fundamentales. Uno, Guaidó y la oposición y la élite opositora sigue creyendo que es factible sacarle un plumazo a Maduro. Es decir, tú tienes una élite opositora que no solo no ha modificado su agenda, sino que ellos siguen pensando y teniendo la misma visión del problema, de cómo resolver los problemas en Venezuela, que tenían en el año no 19, sino en el año 2000. Tienen 22 años con la misma visión. Esa visión tiene dos supuestos, o varios, pero hay dos sobre los que me quiero referir. Uno, que el chavismo era factible, lo pensaban en el año 2002, en el año 2000, pensaban que Chávez era factible ser liquidado políticamente en cuestión de meses, en cuestión de horas. Igual pensaron con Maduro. 13 años más tarde pensaban que Maduro duraba 48 horas en la presidencia de la República. Y en 2019 se repitió la misma visión. Ellos pensaban que al poner a Guaidó, Maduro iba a aguantar, si acaso, 2 meses en el poder. Y esas premisas se mercadeaban con mucha habilidad, profesor, y se metieron en la mente de la gente. Maduro, coño tu madre, Maduro, vete ya, con ese tipo de frasecitas. Así es. Sí. Así es. Ahora, el otro componente de esa visión supone lo siguiente: ellos creen, esa élite opositora piensa que no solo Maduro puede ser sacado rápidamente, y por eso apuntaron a un referéndum revocatorio que no tenía ningún sentido, sino que además suponen que es factible salir del chavismo y del madurismo, en este caso, sin resolver sus problemas internos. Es decir, tú tienes un desastre
dentro de tu propia casa y tú crees que le puedes arreglar la casa al vecino sin arreglar tus propios problemas. Esos dos supuestos han desembocado en lo que han desembocado, ha llevado a la oposición a lo que ha desembocado. Y ha sido un colapso total. Tú no puedes mantener la visión del año 2000, del año 99, cuando llegó Chávez, con los mismos presupuestos, repitiendo las mismas conductas, los mismos hábitos y pretender tener resultados distintos. Eso es imposible, materialmente imposible en cualquier área que tú lo pienses. Ahora bien, tú consigues, de cara al futuro de Venezuela, tú tienes un asunto, los venezolanos tenemos un asunto que digamos, es sustantivo. Venezuela es un enfermo que está en terapia intensiva, pero no por una causa, no por una única enfermedad, sino que es un paciente que está en terapia intensiva con distintas enfermedades críticas. Y eso te lleva me lleva al tercer asunto que tiene que ver con la visión de la oposición. Cuando tú tienes un paciente, tú no tienes que ser un médico, amigo, tú tienes que tener sentido común para tú saber que si hay una persona en terapia intensiva que tiene varias enfermedades críticas, pues el tratamiento tiene que ser incremental. Y los médicos te van a decir, vamos a comenzar por aquí, por esta, vamos a tratar el asunto más crítico y de ese asunto vamos a desplazarnos para el otro asunto menos crítico y van en un proceso incremental para tratar a ese paciente. Pues tú tienes una oposición que cree que un paciente tan crítico como el de Venezuela puede ser sanado, por así decirlo, tratando todos los problemas de manera simultánea. Entonces, es una visión tan absurda como como que si un médico te planteara a ti tratar de manera simultánea todas las enfermedades que pueda tener un paciente que está en estado crítico, que está en estado comatoso. Eso no tendría ningún sentido. Creo que cualquier familiar se opondría a eso. Bueno, eso es exactamente lo que ha venido haciendo la oposición, tratando de resolver de un plumazo todos los problemas que no son solubles, porque es imposible. En términos estrictamente lógicos, para no hablar de política, sino en términos estrictamente lógicos, hay un asunto hay una categoría que se llama el incrementalismo, que te indica, que te recomienda tratar problemas por problemas, uno primero y otro después. Eso significa que tienes que priorizar los problemas de los más complejos o de los menos complejos según tu estrategia para que tú puedas avanzar hacia una solución. Pero tú tienes una oposición que no solo no está viendo las prioridades, no sabe cuáles son, sino que ha venido tratando todo de manera simultánea. Entonces tienes una oposición totalmente empastelada. ¿Por qué? Bueno, yo tengo varias hipótesis, varias conjeturas. Una de ellas, más allá, creo que hay una cesta de asuntos respecto a la oposición. Una tiene que ver con, bueno, creo que Guaidó es un tipo especialmente ignorante en política. Él no tenía experiencia en política. Él es un tipo totalmente desconocido. Él fue puesto a dedo por un señor que tiene problemas, bueno, tiene problemas de distintos tipos, no solo políticos, sino creo que cognitivos. Creo que la familia López en general es una familia que requiere, digamos, un tratamiento particular, un análisis particular, porque ellos fueron quienes eligieron a Juan Guaidó, por una parte, para administrarlo, por decir así. Entonces, tú tenías un problema en la oposición, pero al poner un gobierno interino con un presidente con las características de Juan Guaidó, un muchacho, que no solo por muchachos, sino por de una ignorancia teórica y práctica, porque ni siquiera tenía el forcejeo que te da la política a esa edad. Muchos políticos ya, un Rómulo Betancourt a esa edad tenía un forcejeo político, de arena política, que no tenía Guaidó, pero lo pusieron en el momento más crítico del país, porque ellos pensaban que ellos podían operar desde fuera a un títere como Juan Guaidó.
Y mira, bueno, eso agravó ya una crisis que traía la oposición. Sí, se nos está acabando el tiempo, profe, y yo no sé hasta qué punto pudiéramos evaluar, incluso dejarlo como tema para un próximo programa, la gran habilidad del chavismo en crear su propia oposición, infiltrando desde un primer momento a todos esos grupos opositores de chavistas que se hicieron pasar y han transcurrido 20 años de eso. Esto no es de ahorita, esto es infiltrado. Eso tiene años como estrategia política y les ha funcionado a la mil maravillas y hemos desestimado ese trabajo. Hay un trabajo de infiltración, pero más que de infiltración, yo creo que ahí hay un trabajo de conchupancia. Es gente que comparte la visión, ¿no? Porque claro. Un infiltrado es una persona que es un tarifado, por así decir. Claro. Pero es que yo creo que en la oposición hay gente, por ejemplo, yo en mi lectura personalísima, yo creo que Leopoldo López es algo más que un infiltrado. Yo creo que él es un operador político para un proyecto regional. Yo te lo he dicho en varias veces en tu programa. Yo no creo que Leopoldo López haya hecho todo lo que ha hecho en Venezuela, que ha sido uno de los actores principalísimos de lo que ha sido la desmoralización de la oposición, ha sido Leopoldo López. Él ha tenido una agenda. Cuando tú ves la agenda de Leopoldo, su agenda ha consistido básicamente en producir golpes estratégicos al aparato moral del venezolano. Profe, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente nos están despidiendo aquí. Pero, claro. Gracias. Claro. Gracias. Excelente el análisis del profesor Alexis Alzuru. Amigos, las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.